Decía Aristóteles, ¿no? Todo aquel que vive fuera de la polis, ahora vamos a decir que es la polis, algunos de ustedes ya lo deben haber escuchado eso en otro lado, la ciudad, aquel que vive por fuera de la polis es o un dios o una bestia. ¿Qué significa eso? Que aquel que vive por fuera de la polis es un dios o una bestia. Que aquello que nos da el carácter de seres humanos, ¿no? Fíjense, no es moco de pavo, no es que es aquello que me hace a mí petizo en relación a ella, ¿no? No es aquello que me hace a mí que me guste la música punk y no el reggae. No, es aquello que me hace tener el carácter de ser humano, con lo que eso implica. Los griegos decían, aquello que le da el carácter de ser humano a esa cosa es vivir en la polis. Si vive fuera de la polis es porque es un dios o porque es un animal, una bestia. Lo que nos distingue de los animales y de los dioses es vivir en la polis, vivir en una comunidad, vivir juntos con iguales. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ordena ese vivir juntos para los griegos? Un etos comunitario, una vida ética, que no es una ética como la que pensamos nosotros hoy de la vida buena, y que uno puede tener una idea de la vida buena y el otro puede tener otra idea de la vida buena. No, hay una vida buena comunitaria, y esa comunidad tiene que hacer el esfuerzo de que la gente que la habita se apegue a esa vida ética, a esas tradiciones, a esos valores, a las virtudes de la vida comunitaria. Entonces, lo que me hace a mí un ser humano no es pensarme como individuo, sino lo que me transforma a mí en un ser humano es pertenecer, participar, ser parte activa de esa vida ética comunitaria. Los que no participan de esa vida comunitaria son dioses o bestias. Es tan importante el hecho de pertenecer a la polis que Sócrates, antes de ser desterrado, por ejemplo, y transformarse en una bestia, ¿qué prefirió? Envenenarse. El destierro es la peor condena que podía sufrir Sócrates, por eso se suicida antes de irse de Atenas, antes de irse de la polis. ¿Qué tenemos entonces? Para satisfacer la curiosidad de nuestra compañera, ¿qué implica? Ahí me moví. Estaba bien. ¿Qué implica esa pertenencia a la polis? Ustedes imagínense, si lo que hace de mí un ser humano es poder participar de esa vida ética activamente, de las tradiciones, costumbres, valores, etc. Eso significa, ¿no? Fíjense cómo ordenamos una sociedad donde todos funcionamos de acuerdo a esa vida ética. ¿Eso qué implica? Que nuestra relación con la vida comunitaria, ¿no? La relación que cada uno de nosotros tengamos con esa vida comunitaria va a ser la misma. Todos vamos a participar activamente de esa comunidad constituida. Por lo tanto, un rasgo importante es el rasgo de la igualdad. ¿Sí? Igualdad que para los griegos se definía en dos conceptos. No tengo lugar donde escribirlo, y si lo escribo acá abajo no los van a ver, así que es isonomía,
¿Alguien sabe lo que son las normas ISO 9000? ¿Qué son? Normas de seguridad. ¿Y por qué se llaman ISO? ¿Por qué? ¿Qué dije recién? Ah, muy bien, por isonomía, pero ¿qué significa? Esa es la pregunta. Ella se dio cuenta, ISO 9000, isonomía, muy bien. ¿ISO qué significa? Entonces, igualdad, decían. ¿No? Son normas de seguridad que tienen que ser iguales para todos, por eso se llaman ISO. ¿Sí? ISO es igual. ¿Y nomos qué significa? Nomos. Normas. ¿No? Las mismas normas para todos. Somos iguales porque participamos activamente de la vida de esa polis, por lo tanto todos vivimos bajo las mismas normas. Y la isegoría, que implica la igualdad en la posesión de la palabra. Es decir, aquellos que son miembros de la polis están sometidos a las mismas reglas y tienen la palabra. Es decir, que uno podría decir que todos estos globitos, que serían esos integrantes de la polis, viven en una sociedad que está organizada de forma horizontal, donde lo que prima es la igualdad. Suena muy lindo, ¿no? Ahí llegó mi alumno preferido, atrás de la chica esta. Un perro. Lo atamos acá y en 5 años le damos un título, ya está, ahí viene. Suena demasiado lindo, ¿por qué? ¿Quiénes quedaban afuera de esa vida ética, de acuerdo a lo que dijimos? Los dioses y las bestias. ¿Y alguien más podría quedar afuera? ¿Qué les parece? Las mujeres, ¿quiénes más? Esclavos. Los perros. ¿Cómo? Algunos, sí, artesanos, comerciantes, ¿sí? Es decir, ¿por qué esa gente quedaba afuera? ¿No? Ahí uno podría hacer 2 lecturas. Primero, porque esa gente no tenía participación en esa capacidad de hablar. No tenía logos. Vivimos nosotros hoy. Es decir, que todo aquel que no poseía esa capacidad de la palabra, ¿no? Logos, ¿cómo lo ven traducido ustedes generalmente cuando en la escuela? Es el estudio de... Pero, ¿se acuerdan qué significaba en griego? ¿Cómo es traducido generalmente en griego? Razón. ¿Sí? Pero es una razón que está dictada por el uso de la palabra, por la capacidad de distinguir entre lo justo y lo bueno de la vida ética, lo bello, lo virtuoso, y los simples placeres y pasiones, ¿no? El dolor y el placer. Es decir, hay globitos de estos, ahí vamos, que van a poder expresar lo justo, lo bueno, lo bello, y hay globitos de estos que no van a poder expresarlo, que solo van a poder expresar ruidos, que solo van a poder expresar dolor o placer. No es lo mismo pegarle latigazos a una vaca que pegarle latigazos a un ciudadano de Atenas, o pegarle latigazos a un esclavo que a un ciudadano de Atenas. Lo único que yo voy a escuchar del esclavo son gritos de dolor. Del griego también, pero esos gritos de dolor no son solamente ruidos. Al mismo tiempo, ¿qué van a hacer? Quejas de la violencia física ejercida sobre un ciudadano de Atenas que se manifiesta inocente, supónganse.
Si yo ahora agarro al perro este y le empiezo a pegar porque está en un lugar que no debe estar, el perro chilla. Pero no se está quejando y no me va a decir, yo tengo el derecho de estar acá porque esto es una universidad pública. ¿No? Como me diría ella si yo la agarro a patadas y la quiero echar al patio. Entonces, esta democracia griega implicaba la existencia de seres que no tenían esa capacidad, o que eran presentados o percibidos sin esa capacidad de usar, de la capacidad de habla, por la cual se expresaba la razón. Sí, vos tenías una pregunta. Sí, me perdí en economía y qué más. Después lo buscan en el diccionario, no se dan problema. Era una muestra más de mi erudición, no se dan problema. ¿Estamos hasta ahí con los griegos? ¿Por qué no participaban los artesanos, comerciantes y otros trabajadores? Bueno, imagínense, ¿qué necesitaba yo para dedicarme a esa vida virtuosa, ética de la polis? Imagínense que la polis Atenas, ¿no? La asamblea de Atenas llegó a tener, supónganse, 4.000 personas, que se juntaban 40 veces por año. ¿Es mucho o es poco 40 veces por año? Parece poco cuando lo dice así, uno lo dice así, pero ¿cuántas semanas tiene el año? 52. Es decir, que se juntaban casi una vez por semana todas esas personas a decidir sobre los asuntos públicos. Es decir, que ¿qué necesitaban sobre todo esos tipos para poder ir a la asamblea y estar discutiendo pavadas con Aristóteles, supónganse? ¿Qué necesitaban? Elocuencia, capacidad de habla, pero ¿se come con el habla? No. ¿Qué necesitaban? Para estar reconocidos por la polis. Una de las cuestiones era precisamente no tener que trabajar para vivir. Eso significaba autosustentarse. Si yo tengo que estar todo el día labrando la tierra, no tengo tiempo para ir a discutir sobre la caverna de Platón. ¿No? ¿Qué caverna? Yo mañana tengo que juntar el puchero. ¿Sí? Es decir, que ahí el tema del tiempo y la capacidad eran dos cuestiones centrales para definir esa pertenencia a la comunidad. ¿Sí? Y fíjense si eso no se sigue poniendo en juego en parte de nuestras sociedades hoy, ¿no? Alguien que trabaja 16 horas por día, cuando vuelve a la casa, le quedan ganas de ir a militar por los derechos de los animales. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene tiempo. Seguimos pensando en esos términos de tener tiempo para la vida pública y ahora no se los prohibimos. Si el tipo quiere sacrificar toda su vida y de ahí salir, ir a un partido político, militar, volver, ir, venir, trabajar 16 horas, sindicato, etcétera, lo puede hacer. Pero ¿cuáles son las chances de que lo haga? ¿No? Y generalmente a ese sujeto que trabaja 16 horas por día, ¿cómo lo describimos? ¿No? Como un burro de carga. ¿No? Prole. Bien. ¿Qué capacidad le vamos a dar de uso de la palabra y de logos a esa persona que trabaja 16 horas por día? ¿Qué capacidad le damos cuando escuchamos declaraciones de un militante que está cortando una ruta, ¿no? Y reclamando el mismo salario por el mismo trabajo realizado, por ejemplo, ¿no?